Buen día, saludos a todas y todos. Este video ha sido creado como parte de los materiales que hemos puesto a tu disposición para realizar las actividades correspondientes al tercer núcleo temático de nuestro curso de modelación y simulación computacional en la educación matemática. En esta ocasión voy a hablarles de uno de los procesos de modelación matemática que subyace en la elaboración de simuladores con GeoGebra. Me refiero a la matematización. Estos son los puntos que voy a tratar en esta exposición. Comenzaré con una breve reflexión sobre la simulación computacional en la educación matemática. Posteriormente presentaré la actividad de elaboración de simuladores con GeoGebra y culmino mi presentación con algunos aspectos generales del proceso de matematización que tiene lugar en la elaboración de simuladores con GeoGebra. Bien, comencemos. Todos sabemos de las implicaciones que las tecnologías digitales han tenido en el escenario escolar y especialmente en la educación matemática desde los años 80. En los últimos 25 años hemos visto cómo se ha puesto a disposición de los usuarios una serie de dispositivos, entre los que destacan teléfonos inteligentes, portátiles, tabletas, calculadoras gráficas, entre otros, así como una serie de software de aplicación que tienen la cualidad de ser de acceso libre. Es decir, todos los usuarios tenemos la posibilidad de acceder a ellos de forma gratuita. De todos los recursos tecnológicos disponibles en la actualidad, quiero destacar particularmente a los simuladores computacionales, es decir, a esos recursos que están siendo usados cada vez más por profesores e investigadores de la educación matemática y de las ciencias naturales para estudiar o analizar los procesos de aprendizaje de fenómenos particulares. Y en el caso de la educación matemática, estos recursos han sido útiles para estudiar esos procesos de vinculación de la matemática con la realidad. En la pantalla pueden ver las interfaces gráficas de dos simuladores que han sido creados para el tratamiento de fenómenos físicos. Bueno, lo importante acá es destacar que los simuladores computacionales representan modelos computacionales de estos fenómenos que intentan simular. Ellos de ninguna manera pueden ser entendidos como sustitutos de la realidad, pero sí representantes de algunos de estos aspectos del fenómeno que está tratando de ser simulado. A través de un simulador, los estudiantes pueden manipular las variables que controlan este modelo computacional con el propósito de analizar, comprender y predecir el comportamiento del fenómeno. Si bien la simulación como una actividad escolar, es decir, como una actividad en la cual los usuarios pueden interactuar con el modelo computacional para estudiar ese fenómeno a profundidad, nosotros desde el 2013, el Grupo TEN, el Grupo de Tecnologías en la Educación Matemática, nos hemos dedicado a explorar un aspecto de la simulación, y en este caso me estoy refiriendo al proceso de crear, de elaborar o de construir estos modelos computacionales. Este proceso nosotros lo llamamos elaboración de simuladores con GeoGebra, y ha sido la actividad principal que hemos impulsado durante estos años a través de los que llamamos los clubes GeoGebra, es decir, pequeños colectivos de estudiantes que se reúnen en las instituciones oficiales de educación media de la región para llevar a cabo proyectos de simulación, es decir, proyectos de elaboración de simuladores con GeoGebra. En la pantalla ustedes observan, por ejemplo, un dibujo alusivo a un motor de 4 tiempos. Y si observamos con detalle, vemos que en esta gráfica se señalan diferentes partes que componen a este mecanismo. Cuando un estudiante o cuando algunos estudiantes se dedican a elaborar un simulador con GeoGebra, ese procedimiento de elaborar el simulador comienza con la selección de una de estas partes que conforman el mecanismo, especialmente una parte que tenga dinamismo. Imagínense, por ejemplo, que unos estudiantes deciden comenzar por representar el cigüeñal de ese motor de 4 tiempos. Al seleccionar esta parte, ¿verdad?, los estudiantes están en la posibilidad de formular una tarea de simulación, que sería esa primera meta que ellos quieren lograr en este proceso de elaboración del simulador.
Después de haber atendido a esta tarea, entonces inmediatamente los estudiantes proceden a seleccionar una nueva parte del mecanismo, especialmente una parte que esté conectada con la primera, y de ahí surge una segunda tarea de simulación. Esa tarea de simulación, al ser realizada, entonces inmediatamente lleva al estudiante a la selección de una tercera parte del mecanismo para formular su tercera tarea de simulación y así sucesivamente. En conclusión, elaborar un simulador con GeoGebra supone resolver un conjunto de tareas de simulación, y estas tareas de simulación están en relación directa con cada una de las partes que componen el mecanismo y que los estudiantes son capaces de identificar. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando ya se ha seleccionado la parte a representar y se ha formulado la tarea de simulación correspondiente? Por ejemplo, en el caso del cigüeñal, representar esta pieza en la interfaz gráfica del GeoGebra es una tarea de simulación. Luego de hacer esto, el estudiante o los estudiantes que están involucrados en el proyecto de simulación, ellos comienzan a participar en una dinámica de construcción de modelos. Y aquí voy a hacer énfasis porque es precisamente esta dinámica de construcción de modelos lo que nos hace ver que la actividad de simulación es una actividad de modelación matemática, particularmente modelación matemática y de modelación computacional. El primer modelo que construyen los estudiantes es un modelo real, es decir, un modelo que muestra las características esenciales, las formas y los movimientos que están presentes en esa pieza que se ha seleccionado. Este modelo real se logra a través de un boceto que es elaborado a mano alzada y que muestra de forma simplificada lo que el estudiante ha visto o considera es parte de esa pieza seleccionada, en este caso del cigüeñal. Posteriormente, los estudiantes construyen un modelo matemático, es decir, a partir de ese boceto que han elaborado, los estudiantes comienzan a identificar sobre este boceto elementos matemáticos que permitan o les garanticen la simulación de esta pieza en el software. Y posteriormente pasan a la construcción de un modelo computacional, es decir, de un dibujo dinámico ya creado en la interfaz del GeoGebra que es representativo de este modelo matemático. Cuando el estudiante pasa del modelo real al modelo matemático, él transita por un proceso de matematización. Y cuando el estudiante va del modelo matemático al modelo computacional, el trabajo matemático como proceso de modelación se hace presente. Bueno, la matematización en la elaboración de simuladores, ¿verdad? Tiene la característica de producirse en ese tránsito entre el modelo real, es decir, entre el boceto de la pieza que se quiera simular y el modelo matemático correspondiente a este boceto. En este tránsito, los estudiantes hacen un cambio de interpretación del boceto, es decir, al inicio el boceto es considerado como un dibujo representativo de una realidad, pero al término de la matematización, este mismo boceto ya comienza a ser visto en términos geométricos, es decir, los estudiantes comienzan a hacer una lectura del boceto, pero con la intención de identificar o reconocer aquellos objetos geométricos que modelan la forma y movimientos de la pieza y proceden a señalarlos sobre el dibujo como se muestra en la diapositiva. Esa es la primera característica que tiene este proceso de matematización. Otra característica importante es el tipo de modelo matemático que se obtiene. En ocasiones, los estudiantes identifican más de un objeto geométrico distinto que puede serles útil al momento de la representación. Por ejemplo, en el caso que tenemos acá, círculo y segmentos son las ideas o los objetos geométricos que le permiten a los estudiantes representar ese dibujo del cigüeñal que al principio elaboraron. El tercer aspecto de la matematización tiene que ver con la intervención del promotor o la promotora al momento de hacerse este cambio de interpretación.
Es fundamental la intervención del promotor porque muchas veces los estudiantes que realizan este tipo de trabajo no tienen la posibilidad de llegar a producir un modelo matemático suficientemente completo como para poder pasar a la fase de trabajo matemático. Y ahí la importancia de la ayuda, de la contribución, del acompañamiento del promotor o la promotora en este momento. Cuando el promotor o la promotora intervienen, ellos promueven procesos de validación o refinamiento de los modelos creados por los estudiantes. Un profesor realiza una validación del modelo matemático cuando el estudiante reconoce correctamente estos objetos matemáticos que le permiten elaborar el simulador, pero la comprensión que ellos tienen o que ellos presentan de estos objetos geométricos es limitada o es incompleta. Y aquí en este momento el profesor coadyuva a que estos modelos sean concebidos de una forma más completa y sean considerados sus propiedades, sus características, porque precisamente de este conocimiento va a depender mucho de las decisiones que se van a tomar en lo que sigue. El refinamiento, por su parte, se produce cuando los estudiantes, al hacer ese cambio de interpretación, concluyen que ciertos objetos geométricos les pueden ayudar a la simulación, pero estos objetos geométricos no son representativos de lo que se observa en el boceto. Por tanto, el promotor debe participar, debe intervenir, debe persuadir a los estudiantes para que ellos reconozcan que ese modelo matemático que ellos están planteando no es el conveniente y por tanto deben hacer cambios en la selección de esos objetos geométricos. Estos tres aspectos de la matematización, el cambio en la interpretación del boceto, la producción de un modelo de un tipo y la intervención del promotor, son fundamentales tenerlos en cuenta al momento de participar en un proceso de elaboración de un simulador con GeoGebra. Bien, hemos hecho un recuento breve de en qué consiste la matematización en la elaboración de un simulador. Sin embargo, nosotros consideramos que es esencial, es fundamental que tú leas el documento teórico que hemos puesto a tu disposición en el curso para complementar lo que yo he venido diciendo. Ahí presentamos ideas con mucho más detalle y también algunos ejemplos que serán útiles para la comprensión del texto. Si tienes alguna duda con respecto a la información en este video y en el documento teórico, te invito a participar en el foro de dudas e inquietudes que nosotros te hemos colocado a disposición en este núcleo temático. Inmediatamente tus dudas serán resueltas en la medida en que éstas sean compartidas con todos. Mucho éxito en la realización de las actividades.